Las estrellas fueron observadas desde siempre por el ser humano y fueron de gran importancia para las primeras culturas, tanto para cuestiones prácticas como la navegación, como para las creencias místicas. Por convención y arbitrariamente, agruparon las estrellas en constelaciones, uniéndolas por lazos imaginarios y creando figuras. Cada cultura lo hizo subjetivamente y además se observaban distintas estrellas según el lugar, si se observaban desde el hemisferio norte o desde el hemisferio sur. Con el tiempo y a medida que los humanos empezaron a plasmar en dibujos su realidad, comenzaron a mapearse los cielos y se crearon las cartas estelares. Las más antiguas son de astrónomos babilonios y datan de entre 1531 y 1155 a.C. Luego, los griegos Anaxágoras y Aristarco de Samos propusieron que el Sol es una estrella y viceversa, que las estrellas son soles. Más tarde, Hiparco de Nicea creó el primer catálogo estelar que conocemos, el catálogo de Hiparco, hecho aproximadamente en el año 130 a.C., contando con 850 estrellas plasmadas y catalogadas. El sistema heliocéntrico fue propuesto por Copérnico en 1543 y defendido por Gerardo Bruno en 1590. Aunque Copérnico sobrevivió, Bruno fue quemado vivo en 1600 por proponer algo que a la iglesia no le gustaba, que es que no somos el centro del universo. Tycho Brahe fue el más grande observador del cielo a simple vista y Galileo Galilei observó el cielo por primera vez con un telescopio en 1609. Toda la información que los grandes astrónomos han podido recopilar del cielo y del espacio siempre fue por medio de la observación, apoyándose en las herramientas de las matemáticas, ya que como se imaginarán no podemos ir a una estrella y tomar muestras. Pero a la vez la ciencia avanzó tanto que hoy en día podemos saber con exactitud ¿qué clase de átomos hay en una estrella? Es decir, cómo es su composición química. Algo con lo que los antiguos astrónomos como Anaxágoras o Copérnico ni siquiera soñaban. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que sepamos qué tipo de átomos hay en cada una de las estrellas, si ni siquiera podemos acercarnos a una y mucho menos extraer muestras materiales? Eso te lo contamos acá en Efecto Túnel. Esta historia comienza con un joven llamado Isaac Newton. Para poder responder a la interrogante de este video es necesario saber cuáles fueron los aportes de Newton a lo que sabemos sobre la luz, un fenómeno físico poco explorado para aquellas épocas. Newton era un hombre solitario y estudioso que podía pasar horas y horas enteras concentrado en algo, a tal punto que se olvidaba de sus necesidades básicas como comer o dormir. Una mente así fue necesaria para cuestionar algo que hasta el momento nadie se había cuestionado. Antes de continuar con el video, me gustaría recordarte que si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte, así de paso llegamos a los 1000 suscriptores, que estamos ahí, no nos falta nada. También puedes apoyarnos recomendando este video, compartiéndolo con gente que creas que le pueda llegar a interesar, poniéndole me gusta, comentando. De todo. Y si querés también puedes seguirnos en Instagram, que te lo vamos a estar dejando por acá en algún lado, que ahí estamos muy activos y subimos reels y avisamos cuando vamos a subir video nuevo. Aunque igualmente los videos nuevos son siempre los domingos a las 19 horas, pero bueno, anda a seguirnos en Instagram. Bueno, seguimos. Resulta que desde la antigua Roma existía una especie de juguete, unos artilugios con los que la gente se divertía, convirtiendo la luz del sol en un arco iris. Esos juguetes eran los prismas. En algún punto de la historia las personas empezaron a fabricar objetos como cuentas para collares con forma de prisma deliberadamente, porque les gustaba que se formen arcoíris. Digamos que no era nada más que una curiosidad bonita y atractiva y ya está. Y la explicación que se le daba a este fenómeno era que el prisma teñía la luz solar de todos los colores. Entonces, cuando un rayo de luz solar blanca entraba por el prisma, este lo pintaba y lo expulsaba en otro ángulo y con los colores del arco iris. Pero Newton, que era muy observador, se preguntó si esto realmente sería así o si tal vez habría otra explicación. Entonces decidió llevar a cabo un experimento súper sencillo y hermoso. Hermoso por la simpleza del experimento. Ahí les cuento. Todo lo que necesitó fue una habitación con una ventana y 2 prismas. Lo que hizo fue tapar la ventana y dejar solo un pequeño agujerito por donde a cierta hora del día entraría un rayo de luz solar directamente dentro de la habitación. Delante de ese rayo colocó un prisma por el cual la luz del sol pasaría y saldría en forma de arco iris como era de esperarse. Hasta ahora todo normal. Pero lo que hizo, además de esto, fue que del otro lado del prisma colocó una madera con un agujerito chiquito, ubicada de tal modo que solo deje pasar la porción de arco iris que contiene un solo color. Supongamos, por ejemplo, el color violeta. Una vez que esa luz violeta pasara por el agujerito de la madera, del otro lado se encontraría con otro prisma,
De acuerdo con las creencias de la época, esa luz violeta se colorearía dentro del prisma y saldría por el otro lado en forma de arco iris, porque recordemos que la gente en ese momento creía que cualquier rayo de luz que atraviese un prisma sería coloreado en forma de arco iris. Pero esto no sucedió. Lo que realmente pasó fue que la luz entró violeta al prisma y salió violeta, salió del mismo color. ¿Y esto qué significaba? Que el prisma no coloreaba la luz solar, sino que la fragmentaba, la abría, separando así todos los colores que la componen. El arco iris era el abanico de luces de distintos colores que juntos formaban la luz blanca del Sol. O dicho de otra forma, Newton descubrió que los colores son una propiedad de los rayos de la luz. Este hecho marcó un antes y un después en la astronomía, porque gracias a eso ahora podemos saber de qué están hechas las estrellas usando prismas, como lo hizo Newton. A eso le llamamos espectroscopía astronómica, que tiene un nombre complicado, pero ya vas a ver que es sencillo de entender. Entonces, ¿qué es esto de la espectroscopía astronómica y cómo funciona? Empezamos a entender esto con la radiación, que es un tema del que ya hablé en el video anterior y que de hecho te voy a estar dejando por acá en las sugerencias para que vayas a verlo antes de ver este video. Por si no lo viste, está muy interesante, así que acá te lo dejo. En ese video hubo muchísimas cosas sobre la radiación que no llegué a explicar porque si no el video iba a durar 3 horas, literalmente. O más. Así que en este video vengo a agregar un poquito más de información sobre la radiación. Bueno, resulta que cuando un electrón se mueve, emite radiación. De hecho, es así como funcionan las antenas o los celulares, moviendo electrones de arriba a abajo para transmitir una información, como puede ser un mensaje o una llamada. Y ahora pensemos en la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura no es más que la vibración de los electrones de los átomos de un cuerpo. Si los electrones vibran más rápido, el cuerpo tiene mayor temperatura y si lo hacen más lento tendrá menor temperatura. Entonces, si unimos estos dos conceptos, podemos llegar a la conclusión de que todo lo que tenga temperatura tiene electrones en movimiento. Y esos electrones en movimiento emiten radiación. Por lo tanto, si hay temperatura, hay radiación, es decir, luz. Entonces vos podrías estar pensando ahora, pará, porque yo tengo temperatura, pero no estoy brillando. ¿Qué tal, niños? Les traigo amor. ¿Cómo es eso de que tengo luz? Lo que pasa es que la luz que emitís vos está dentro de un rango de luz que no es visible. ¿Vieron el arco iris del prisma de Newton? Bueno, eso es solo una porción muy pequeña de todo el espectro electromagnético, o sea, el espectro de luz que existe. En realidad nosotros, los humanos, percibimos solo un 0,00035% de todo el espectro de luz. Solo percibimos el arco iris de Newton, por decirlo de alguna manera. Pero si nos vamos a un extremo del espectro electromagnético, nos vamos a encontrar con la luz infrarroja, en la que destacan las ondas de radio, las microondas y la radiación infrarroja, que es la que emite tu cuerpo por el hecho de tener temperatura, como cuando la policía lo espiaba a Homero Simpson. No conozco bien esta tecnología, pero casi estoy seguro de que ese que está en el horno es Homero Simpson rotando lentamente. Su temperatura corporal ha aumentado a más de 100 grados. Literalmente se está asando en su jugo. Si nos vamos al otro extremo del espectro electromagnético, nos encontramos con la zona ultravioleta, en la que están los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, bueno, entre otros. Son todos tipos de luz, tipos de rayos, de radiación, que no podemos ver, tanto lo ultravioleta como lo infrarrojo. No lo podemos ver. Además, la temperatura de las cosas también influye en el tipo de luz que va a emitir. Vamos a poner de ejemplo un cuchillo. Al tener temperatura, emite radiación infrarroja. Supongamos que está a temperatura ambiente el cuchillo, ¿no? Pero si lo caliento, se va a poner rojo y después amarillo brillante. Lo habrán hecho alguna vez en sus casas. Ahí comenzó a emitir una luz que sí se puede ver. Y se ve en forma de color rojo y después, cuando está un poco más caliente, amarillo brillante. La luz que se emite en relación al aumento de la temperatura de un cuerpo va desde el infrarrojo, pasando por el color rojo, luego el amarillo, luego el blanco y finalmente el azul. Yo sé que esto es antiintuitivo porque asociamos lo rojo a lo más caliente y lo azul a lo frío, pero bueno, cuando hablamos de espectro electromagnético no, es al revés. Y es por esta razón que sabemos a qué temperatura están las estrellas, por el color que vemos. Si la luz que vemos de una estrella es roja, significa que está a unos 4000 grados más o menos. A medida que se vaya calentando la estrella, irá pasando por amarillo, luego por blanco y finalmente llegará a ser una estrella azul, que son las más calientes, y están aproximadamente a unos 7000 grados. Una banda. Entonces nosotros podemos saber la temperatura de una estrella por el color, pero en realidad las estrellas no son únicamente de ese color visible, sino que emiten colores en todo el espectro de luz. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Con un prisma.
De hecho, Newton descompuso la luz de una estrella, nuestro Sol, pero se puede descomponer la luz de cualquier otra estrella también, ubicando un prisma tras el telescopio. De este modo podemos ver ese arco iris que forma cada estrella. Pero ¿y esto cómo nos ayuda a saber de qué están hechas? Porque cuando vemos en detalle ese arco iris, podemos ver que faltan unas pequeñas fracciones de ese espectro, como si se tratase de un código de barras. Estas líneas negras que aparecen en el espectro de la luz que emite una estrella se llaman líneas de absorción y son la clave para saber la composición química de una estrella, para conocer qué tipos de átomos tiene una estrella. Las líneas de absorción se deben a la atmósfera de la estrella. Una estrella, además de tener su núcleo y sus procesos de fusión nuclear que generan luz y calor, tiene una atmósfera conformada por gases, así como la Tierra tiene su propia atmósfera. La luz que se genera en el interior de la estrella sale en todas las direcciones, pasando primero que nada por esa atmósfera. Pero la atmósfera absorbe ciertas longitudes de onda de esa luz original. Absorbe ciertos colores específicos y no otros. Entonces podemos decir que la luz que llega a nosotros de una estrella es la luz que su atmósfera no absorbió. Y la que absorbió, bueno, no nos llega. Esto se explica porque cada elemento químico de la tabla periódica es afín a ciertas longitudes de onda y no a otras. Es afín a ciertos colores, pero no es, por ejemplo, que el hidrógeno es afín a, supongamos, el color azul, y entonces toda la gama de azules se va a ver como una franja negra, sino que más bien es afín a determinado tono de azul súper específico. Un tono de azul que solo abarca una pequeña parte de todo el espectro de los azules, así como lo muestran las imágenes que vamos a ir poniendo durante la explicación de este video. Supongamos, es un ejemplo nomás, pero supongamos que ese tono de azul que el hidrógeno absorbe se llama azul 89. Entonces, si una estrella está compuesta por hidrógeno, al espectro de luz que nos llega a nosotros le va a faltar el tono azul 89. Y en su lugar vamos a ver una línea negra, es decir, una línea de absorción que es característica del hidrógeno, y solo del hidrógeno. Entonces, cuando la luz completa de una estrella pasa por su atmósfera, comienza a perder ciertos tonos de colores que la componen, dependiendo de los elementos químicos que compongan la atmósfera. Y esto además es súper específico. No hay chances de que sea más o menos aproximado. No, es estricto. Si hay hidrógeno, falta el tono azul 89. Punto. De paso aprovecho para mostrarles cómo son las líneas de absorción de nuestro Sol. Me pareció curioso traerles esta imagen porque es como ver el ADN de nuestro Sol, ¿no? Es como ver la identidad de nuestra estrella. Así que bueno, acá tienen la imagen para que la disfruten. Decidí hacer este video primero que nada porque estaba leyendo justo sobre este tema en estos días, pero también porque leí a alguien por ahí que decía algo como que no podemos ver los átomos de las estrellas, entonces por lo tanto no podemos saber de qué están hechas. Y eso me hizo pensar en que a veces desconocer cómo funciona algo nos hace pensar que es imposible o que no existe directamente. Y también me hizo reflexionar sobre la imagen de ciencia que tenemos como sociedad. Muchas veces, para entender en profundidad cómo se saben ciertas cosas, como pueden ser a qué distancia están las estrellas o de qué están hechas, es necesario primero estudiar muchos otros temas. Y es normal que en cierto punto desconfiemos, porque ¿cómo pueden saber qué tipo de átomos hay en una estrella? Me está jodiendo, eso no se puede saber. Suena algo muy loco, muy increíble. Pero también tenemos que entender de que existen millones de métodos, herramientas, maneras de corroborar datos, hipótesis, pruebas, estudios que nosotros, al no ser investigadores científicos, desconocemos. Y eso está bien, porque justamente no nos dedicamos a eso, no tenemos por qué saberlo. Pero existen miles de personas que estudiaron muchos años para traernos los avances científicos que nos benefician a todos. Dan su vida entera por las investigaciones que hacen. Entonces, tal vez sea prudente que no creamos en toda la información que nos encontramos por internet, en cualquier video random de YouTube. Está bien, es prudente, no hay por qué ir creyendo cualquier cosa. Pero tampoco es cuestión de tirar a la basura todo lo que como humanidad fuimos construyendo con tanto esfuerzo y dedicación, como lo son los avances científicos. Entonces, nada, quería cerrar el video con esta pequeña reflexión. Que siempre que no sepamos cómo funciona algo, podemos estudiarlo para comprenderlo mejor y quitarnos las dudas, y así comprobar qué tan cierto es. En fin, ya sabés que podés apoyarnos con tu suscripción, que es absolutamente gratuita. Y de paso, si activás la campanita, YouTube te va a avisar cuando subimos un nuevo video, así no te perdés nada. Así que bueno, quiero que me dejen su opinión en los comentarios, qué piensan de este tema, si les interesó, si sabían algo al respecto. Comenten, que a mí me encanta leerlos, y en los últimos videos vi que comentaron muchas cosas interesantes. Me gusta eso, me gusta que interactúen, que pregunten, que den su punto de vista. Es algo que disfruto leer. También pueden dejarme sugerencias de videos que quieren que hagamos. Me dejaron un par de sugerencias que todavía no traje videos al respecto, pero bueno, ya van a venir. Tengan paciencia.
Así que recordad que nos vemos el próximo domingo. Chao.